Para ello contaremos con periodistas latinoamericanos y españoles de reconocido prestigio. Como saben, estos encuentros también quieren servir como un núcleo para potenciar los enlaces y las relaciones personales entre los profesionales de la comunicación. Por explicarles en qué consistirá la jornada de hoy, comenzaremos ahora con una mesa redonda titulada Opinión e Información, nuevos medios culturales para un mundo 4.0. Para debatir sobre este tema contamos con la presencia de Blanca Berasategui, directora del Cultural del Mundo, Karim Ghanem Maalouf, editor de El Malpensante, y José Luis Martínez, director del suplemento cultural Laberinto de Milenio Diario, y moderará este primer encuentro Laura Revuelta, redactora jefe de ABC Cultural. Después tendremos un cóctel y la jornada de la tarde comenzará a las 3:30 enfrente, en el Cervantes, ya que somos vecinos, con la visita guiada al gabinete bibliográfico Leopoldo de Luis, poeta en un tiempo sombrío, y la mesa redonda Un periodismo cultural de consumo global, el mercado periodístico en español. En ella participarán Valérie Mills, de Granta en español, Julio Villanueva Chang, de Etiqueta Negra, y Raquel Garzón, editora general adjunta de la revista Eñe del grupo Clarín, con la moderación de Javier Rodríguez Marcos, del suplemento cultural Babelia del País. Y como saben, pueden seguir todo este evento a través del hashtag corresponsalescultura. Y sin más, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros y le paso la palabra al secretario de Estado de Comunicación, don Miguel Ángel Oliver. Cuando quiera, secretario de Estado. Buenos días a todos. Gracias por poder estar hoy aquí con todos vosotros. Lo primero que quisiera hacer es agradecer a Casa de América esta invitación para abrir este sexto encuentro de corresponsales y agregados de prensa iberoamericanos, especialmente Santiago, su director Santiago Miralles, a los representantes de las embajadas que hoy nos acompañáis y luego cuando se incorpore también agradeceremos, es una presencia muy importante, la de Luis García Montero, el director del Cervantes, la institución que también participa por primera vez en esta cita. La verdad es que aquí, ante tantos compañeros, ¿qué es lo que somos? Yo soy un periodista recién capturado hacia la cosa pública, hacia la res pública, pero que siempre ha estado en el relato de lo público desde el otro lado, como suele decirse. Yo me siento como en casa. La pertenencia a la comunidad iberoamericana, además, es una parte intrínseca, como repetimos tantas veces, de nuestro país. Y hablar de los lazos que nos unen a veces resulta ya un recurso demasiado trillado en un caso como este, en un foro como este, el de la Casa América, en el que se mezcla historia, se mezcla cultura, hablamos de comercio. Pero permitidme, en la medida en la que quisiera evitar de alguna manera los tópicos, que siempre te asaltan en el camino, lógicamente, que me detenga en uno de ellos, que es en un nexo que como periodista yo considero vital para la comprensión y para la cercanía entre España y Latinoamérica. Todos ustedes, vosotros, los corresponsales, los colaboradores de medios de comunicación, los agregados de prensa de las embajadas, sois ese nexo. Antes de venir aquí he consultado el número de periodistas latinoamericanos que nosotros en la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno tenemos acreditados. Hay 62 personas. Hay 62 voces, hay 62 miradas diferentes, 62 profesionales que cada día forjan en sus países la imagen de España y a su vez nos sirven de vínculo para conocer mejor el interés con el que tan a menudo América Latina mira hacia España. Es una relación bidireccional para la que vosotros sois esenciales. Para este Gobierno el trato con los corresponsales es desde luego una labor prioritaria. Ya lo hemos venido demostrando desde el principio, desde que hemos llegado, y no hace tanto. Acabamos de celebrar aquí 100 días. Es una prueba de ello la creación de la Dirección General de Información Internacional, dedicada exclusivamente a la vertiente internacional de la información. Hoy nos acompaña la directora general de Información Internacional, Carmen Pérez, otra compañera, otra periodista. Esa dirección es un hilo directo, es un hilo abierto con los corresponsales que hasta ahora nos decían no existía. Tampoco comprendemos muy bien por qué, pero vamos a pensar que la crisis ha pasado con un viento duro que ha
roto demasiados vínculos que ahora tenemos que reconstruir. Nos toca también, como a los electricistas, volver a conectar los cables. Y hay un cable que nunca debió cortarse, que es el vínculo entre el Gobierno, la imagen que de él tiene que proyectar España y el Gobierno de este país con respecto a la visión que en el mundo queremos que haya de un país tan maravilloso, con vínculos tan formidables con la comunidad iberoamericana como los que aquí hoy, de nuevo, volvemos a reflejar y a consagrar. Este mismo lunes, el propio presidente del Gobierno, ayer, presentó aquí, en esta misma sala, su balance de los primeros 100 días de Gobierno y, sobre todo, cuando nos preguntaban los periodistas, ¿pero es una celebración de 100 días? La verdad es que hay poco que celebrar en 100 días, porque no se ha desarrollado una agenda de Gobierno. Sí se ha mostrado un primer escaparate de lo que este Gobierno quiere. Pero cuando ayer estaba aquí el presidente del Gobierno, lo que quería, sobre todo, era lanzar una mirada a medio y largo plazo sobre el proyecto de Gobierno, el proyecto de gobernanza que tiene para este país dentro de un contexto, Europa, y con una mirada fija en Iberoamérica. Se refería, dentro de ese horizonte 2030, enclavado en la Agenda 2030 que ha marcado Naciones Unidas, en cierto momento de su intervención, a lo revelador que le había resultado su reciente gira por América Latina. De ese viaje todos podemos contar algo, alguna anécdota particular. Él dijo ayer que había sido revelador. Para mí, desde luego, lo fue mucho. Y les quiero confesar en qué medida. Cuando estábamos comiendo con Evo Morales, o cuando nos encontrábamos departiendo con el fiscal general colombiano y nos hablaban de cosas tan aparentemente sencillas vistas desde la perspectiva del Estado y la expansión del Estado en los países europeos. Y nos decía Evo Morales, casi como si fuera una visión de realismo mágico, la maravilla que para él supuso que llegara el agua a su aldea. Algo tan sencillo como esto. Gracias, entre otras cosas, a proyectos de cooperación financiados por el Gobierno de España. O nos contaba, por ejemplo, el fiscal general colombiano las dificultades a pesar de las cuales se habían conseguido resolver decenas de crímenes relacionados con la droga en lugares que estaban más allá de la mano del Estado, en los que había que navegar durante 20 o 30 horas para llegar a no sé qué lugar en el que había que echarle el guante al criminal. Claro, cuando uno compara eso con la capacidad de comunicación, las infraestructuras, los trenes, las carreteras, las autovías que podemos ver y comprender y de esa manera estructurar nuestra mente sobre a dónde llega el Estado en países como España y todo lo que queda por hacer. Porque tengo cercana también la visión de los extremeños quejándose de que no llega el tren allí, o un tren que les conecte con rapidez con otros lugares o con la capital. Pero te das cuenta de hasta qué punto la incomparecencia del Estado se hace de manera más patente y palpable en lugares en los que una pequeña aportación se convierte en una maravilla, en magia, ¿no? Y entonces te conectas también de alguna manera ya estereotipada con el realismo mágico y te das cuenta de que esas realidades tienen magia para nosotros y, sin embargo, son realidades cotidianas para los habitantes de Iberoamérica. Esa realidad que vimos allí nos impactó muchísimo porque el Estado no puede incomparecer, no puede perder por goleada. Salvador del Molino, en su libro La España vacía, reflexionaba en el libro y en un artículo que este mismo domingo publicaba en El País sobre la incomparecencia del Estado en tantos y tantos territorios de la España vacía. Imaginemos la incomparecencia del Estado en tantas zonas, millones de kilómetros cuadrados en Iberoamérica. Esa experiencia nos impactó realmente, comprobar in situ que eso es así y poder extender la mano y decir España también está para seguir colaborando, recuperar los niveles de cooperación que un día hubo y que también la crisis se llevó por delante. Acabamos de volver de esa gira, de esa presentación en una región esencial, prioritaria en la agenda exterior española, pero no se quedará en una acción aislada, no es la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez. En menos de 2 meses vamos a estar de vuelta, estaremos en Guatemala, en la Cumbre Iberoamericana de mediados de noviembre. Y yo me atrevo a afirmar, con la cercanía que este foro me permite, que el periodismo con sello latinoamericano es sinónimo de calidad y de libertad. Servirá para relatar todas estas metas, estos logros que indudablemente va a conseguir cada uno de los gobiernos iberoamericanos con la ayuda y con la cercanía que siempre ha de tener de España. En ninguna otra región del mundo como en América Latina, el periodismo es un ejercicio tan comprometido, tan valiente y tan arriesgado. Y eso, a modo de homenaje, lo tenemos que decir aquí. Estamos hablando de un foro de periodistas culturales, pero vosotros os jugáis el pellejo en vuestros lugares de origen. Según el último informe de Reporteros Sin Fronteras, México es un país tan peligroso más como pueda serlo Irak o Siria.
Allí es donde, tanto más que en ningún otro sitio del planeta, los periodistas se juegan la vida para contar lo que ocurre. Y no es una metáfora. 12 profesionales fueron asesinados en 2017, 8 periodistas ya han muerto, según los últimos registros que tenemos, en 2018. Además, México sigue buscando a más de una veintena de periodistas desaparecidos durante los últimos 15 años. No hay rastro de ellos. Este periodismo a contracorriente es una marca común de otros muchos países de la región. Trabajar en Honduras, en Guatemala, en Colombia, en Ecuador puede significar no esquivar solo las presiones políticas, que siempre las hay. Significa de manera real esquivar las balas. El periodismo en Hispanoamérica es una escuela de dignidad y buen hacer en lucha siempre por la libertad de expresión en un entorno difícil constantemente. Y desde España homenajeamos ese periodismo que ustedes hoy representan en este foro. Hoy aquí se hablará del ejercicio de una rama de la profesión que puede resultar más amable, el periodismo cultural. En ocasiones la frontera entre ambos mundos, periodismo y cultura, pues es difusa, como todas, es fluida, es líquida, y por ello han transitado grandes nombres de nuestra profesión, del periodismo a la cultura y en la mezcla de ambos, como Gabriel García Márquez, como Mario Benedetti. Gabo decía, o al menos a él se atribuyen esas palabras, que el periodismo es el oficio más bonito del mundo. Yo creo que todos lo hemos enunciado en algún momento, también todos hemos renegado en algún momento de él. Pero ciertamente si estamos en él es porque consideramos que es una belleza de profesión. Para los que aún estamos de acuerdo con esa afirmación, citas como la de hoy ayudan a enriquecer y estimular el trabajo diario, a veces tan difícil y tan poco agradecido, para el que al final del día, y a pesar de todo, este sigue siendo el oficio más bello del mundo. Muchas gracias y que tengan unas felices jornadas. Buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a este encuentro, donde se hablaba de una profesión, hablaba el secretario de comunicación de una profesión de riesgo, como es el periodismo en Latinoamérica. Y en el ámbito cultural también es una profesión de riesgo, aunque no nos jugamos la vida, pero sí nos jugamos muchas veces la pervivencia, digamos, de la información cultural en unos tiempos en los que los intereses son cambiantes, a veces confusos, a veces contradictorios, y encima en un escenario en el que no solo nos debatimos con el propio concepto de lo que es la información cultural y la importancia o relevancia en los medios de comunicación tradicionales, sino en un debate en el que es a través de nuevas plataformas de comunicación, redes sociales, el periodismo 2.0, el 4.0, es decir, vivimos un continuo cambio, ¿no? Profesional y en cuanto a los asuntos que tratamos en nuestra profesión. Hemos venido aquí a debatir este tema. A mí me toca moderar la mesa. Soy Laura Revuelta, redactora jefe del ABC Cultural, suplemento cultural del periódico ABC, que se reparte los sábados y que hoy es día de cierre, con lo cual yo terminaré esta mesa de moderar y me iré corriendo a cerrar el suplemento. Me acompañan compañeros que conozco de toda la vida, como Blanca Berasategui, que es directora del Cultural del Mundo y que, digamos, es la voz de la experiencia, ¿no? No solamente es Premio Nacional, eres Premio Nacional de Periodismo, ¿no? Efectivamente, si no me equivoco, que hablo todo de memoria. No me gusta llevar papeles, entonces muchas veces me puedo a lo mejor equivocar en algún dato, ¿no? Es Premio Nacional de Periodismo, es una pionera, digamos, en el desarrollo del periodismo cultural en España, en la creación de suplementos, en el paso a Internet, con lo cual, bueno, es un punto de referencia en nuestro debate y en nuestra profesión. Tenemos también a Karim, perdón, voy a leer el nombre, Karim Gámez Maluz, que es editor del Malpensante, que es una medio cultural colombiano que nace en el año 96, si no me equivoco, parte de unas palabras, un verso de Gesualdo Bufalino, y que ya el nombre del medio es toda una carta de intenciones, ya hablaremos sobre ello, y sobre todo porque vosotros tenéis una presencia muy activa en ese mundo que ahora llamamos 4.0, que es todavía mucho más rápido que el 2.0. Y tenemos ya al final a José Luis Martínez, que es director del suplemento cultural de Laberinto de Milenio, ¿no? En México. Que también, lógicamente,
Su discurso es un discurso de una persona que lleva mucho tiempo trabajando en estas lides y que será evidentemente toda esa transformación de un medio en papel a un medio digital, un punto de referencia en nuestra discusión. Bueno, yo no quiero introducir más sino entrar en materia, porque yo creo que al final los periodistas, a mí lo que más me puede, más que soltar grandes discursos, que al cabo de esos discursos el día a día, es hablar y discutir sobre el tema que nos ha traído aquí, y un poco mi papel va a ser preguntaros para que vosotros nos deis vuestra opinión y vuestra experiencia, porque este mundo en el que vivimos no hay nada sentado, sino que todo se va haciendo en el día a día. Esto sí que es periodismo 4.0, es decir, lo que valía ayer, hoy no vale, mañana a lo mejor tampoco. Entonces, bueno, entremos en materia. Yo creo que sería bueno empezar primero contigo, Blanca, que nos contaras un poco, bueno, cómo tú has un resumen complicado, porque son muchos años y muchas cosas han pasado en la profesión. ¿Cómo has vivido tú ese paso de un periodismo más, llamémoslo tradicional, pero que sigue existiendo por otro lado, que es el papel y el soporte que ha sido siempre habitual de la información cultural, a ese mundo de Internet y ya el siguiente paso, que es el mundo de las redes sociales y, en fin, esa locura cotidiana en la que vive el periodismo cultural? Bueno, muy bien, encantada. Muchas gracias por estar aquí. Voy a ver si soy capaz de decir cosas medianamente interesantes. El hecho de que lleve 40 años haciendo información cultural realmente no tiene ningún mérito, simplemente nací antes que otros muchos que han venido después y entonces pues soy pionera en tanto en cuanto soy mayor, ¿no? Yo sigo creyendo, yo empecé en el ABC y haciendo el periodismo de papel, un periodismo, una información cultural, lo que podríamos llamar tradicional. Sigo pensando que es muy válida esa información cultural tradicional y que lo que ocurre es que efectivamente las circunstancias, por lo que fuera, me han hecho ver que efectivamente había que cabalgar en los otros de la actualidad, en los otros aspectos del periodismo que nos obligaba un poco la actualidad, que había que unirnos a esto, ¿no? Y entonces hace 20 años, ya justo ahora, hace 20 años, nosotros creamos el cultural.es. Salió el Cultural ya distribuido por el periódico El Mundo y creamos ese mismo año el cultural.es. Vamos, a mí el decir que Internet causó un impacto perturbador en nuestras vidas es una obviedad, lo es, y en nuestra vida profesional pues también lo es. Ahora, explicar los contenidos de ese impacto está empezando a resultar ya bastante complicado porque se han complicado mucho las cosas. Yo me quedé un poco en el 2.0, ¿no? En el 2.0 era la comunicación con Internet. Por primera vez teníamos respuesta de los lectores, respuesta inmediata de los lectores. Antes, en los periódicos antiguos, en los periódicos en papel, antiguamente eran las cartas al director como única respuesta que teníamos a lo mejor de los lectores y de repente escribíamos una cosa en Internet y teníamos la respuesta inmediata. Ese es el periodismo, que eso creo yo que es un asunto muy útil. No estoy de acuerdo en una afirmación general que yo creo que hay una creencia general de que el Internet que la versión digital de los periódicos en Internet es más ligera, es menos seria, es menos elaborada que la información en papel. Depende de qué medio. Nosotros tenemos una redacción diaria de Cultura, que es un periódico diario de cultura en la web, pero también tenemos todo el volcao del papel, ¿no? Y ese volcao resulta siempre más enriquecedor de lo que ha salido en papel, porque en ese volcao se enlaza hacemos, por ejemplo, una entrevista a un escritor o la crítica del libro de la semana a un escritor. En Internet se acaban conjugando la crítica con una entrevista a ese escritor, con las otras críticas de los otros libros anteriores que ha publicado el escritor, con otros libros que hablan de otros escritores que hablan más o menos del mismo tema. De manera que al final el resultado de nuestra
nuestra página web sobre ese número que hemos sacado en papel y que hemos volcado íntegramente es 2 o 3 veces como si fueran 2 o 3 números de ese mismo papel, puesto que lo añadimos muchas cosas y eso es lo que se queda. Por lo tanto, y luego encima en el papel estamos constreñidos al espacio, ¿no? Y en cambio en Internet no. De manera que hay muchas informaciones que publicamos en el papel que luego se ponen completas porque hemos tenido que a lo mejor que cortar un poco la crítica, que la entrevista era muy larga, en fin, de esas cosas del trabajo diario de los periodistas que tenemos, ¿no? De manera que ahí muchas veces se alargan las informaciones y en todo caso siempre se completan. Por lo tanto, yo creo que es una ligereza decir que Internet el periodismo es más ligero, depende qué periodismo, ¿no? Porque al final lo puedes hacer tan profundo como tiene además la ventaja inmensísima que eso realmente, cuando empezó Internet, es esa idea de tener todos, acceso a todos, desde cualquier sitio y al mismo tiempo, claro, esto es insuperable. Luego han llegado efectivamente las redes sociales y el punto 4, que es lo que nos tiene a nosotros. Yo el punto 4 creo, si Dios quiere, que no lo veré. Y en todo caso, si lo veo, si lo intuyo, es para combatirlo, para defendernos de ello. Es un poco la información robotizada, es la respuesta automática de noticias, ¿no? Ya empieza a verlo, ya lo tenemos. Y entonces, a mí eso me parece que es, que es muy peligroso, vamos. Tampoco quiero poner cotas al campo porque tendrá muchas de sus ventajas, pero para una información cultural seria y rigurosa como nosotros pretendemos hacer, pues yo creo que el punto 0 puede ser una ayuda mínima, pero más bien es un asunto del que nos tenemos que defender un tanto, ¿no? Esa información robotizada y tal, de momento, con la mirada de ahora. Probablemente dentro de 20 años nuestros colegas más jóvenes pues a lo mejor vienen queriendo, pero en fin, ya es una información que efectivamente es una información que causa mucho ruido y que causa mucho desorden y que yo creo que nuestra labor, que consiste fundamentalmente en jerarquizar y en cribar y en seleccionar, por eso cuando decíamos información y opinión que decíais en el yo el suplemento cultural es una pura opinión, porque en opinión es selección y como nosotros elegimos de qué libro hablar o de qué película hablar al margen de toda la cartelera o al margen de toda la producción editorial que es inmensa en España, de manera que de la primera a la última página el cultural es opinión, puesto que hemos seleccionado lo que queremos al margen de los contenidos de los textos, ¿no? Y bueno, y yo creo que como lo importante para mí, lo fundamental es cribar, seleccionar y jerarquizar, pues claro, la respuesta automática de noticias pues no la veo muy bien en ese lugar. Karim, eres el más joven de la mesa, eres el periodista 4.0 por excelencia. A ver, yo te lo digo como lo que yo creo, dime si es verdad o estás de acuerdo, no. ¿Compartes esa opinión del periodismo 4.0? ¿Crees que es necesario en el periodismo cultural esa inmediatez? Y también de paso, cuéntanos un poco en qué consiste tu medio. Es verdad que nosotros lo vemos por internet, es decir, vivimos en la distancia evidente. Entonces, cuéntanos primero en qué consiste la publicación de la que tú eres editor y si te consideras y consideras tu medio un medio 4.0. Gracias, Laura. Buenos días a todos. Yo creo que pese a mi corta edad y la del resto de la redacción del Malpensante actualmente, no nos consideramos periodistas 4.0 ni al medio. Más bien nos hemos atado mucho a lo que veníamos haciendo antes, somos muy remilgados en ese sentido. Hemos sí aprovechado las nuevas plataformas para seguir haciendo lo que queremos hacer. Entonces, el Malpensante, de hecho, ya en su momento fue una reacción a los medios noticiosos. El Malpensante nunca le apuntó digamos, hacer un catálogo de los acontecimientos culturales o de actualidad en Colombia y Latinoamérica, sino más bien a
como decía Blanca, opinar sobre ellos, también reflexionar sobre ellos, hacer contenidos dilatados, a profundidad, cosa que ya en ese momento, mediados de los 90, ya no era tan posible, ni siquiera en los periódicos colombianos, y también como reacción a las mafias culturales que había en un país tan pequeño como Colombia, en las que, digamos, si tú no hacías parte de ellas, no podías publicar. Entonces esto fue todo un emprendimiento a partir del rencor, y por eso de pronto el nombre del Malpensante y la buena mala fama que cosechó desde sus inicios. Y con respecto a cómo reaccionar o cómo nos involucramos con el periodismo 4.0, creo que seguimos en esa misma línea de resistencia y de empecinarnos en hacer contenidos que nos gusten. Antes que nada, digamos que El Malpensante es una revista literaria más que un medio cultural propiamente dicho, más que ser una gaceta cultural o un suplemento cultural, es una revista literaria. Entonces los temas varían muchísimo. Lo que siempre es una constante es la aproximación. La aproximación que favorecemos es la buena escritura, la profundidad, la reflexión. De hecho, ahora que decías Blanca, sobre la extensión de los textos, eso también es un capricho que nos permitimos. A veces publicamos una edición en la que nada más hay un texto, que consideramos que puede ser suficiente para esa edición. A veces hay 2, a veces hay 20. Entonces, cada número tiene una lógica propia, lo que también nos lo permite los tiempos en los que los hacemos, porque es una revista mensual. Y nuestra estrategia digital es completamente diferente. El Malpensante tiene 2 cabezas. Una que sigue siendo esa cabeza antigua de relacionarnos con el papel de una forma entrañable, con el diseño gráfico y con la ilustración, no solamente la latinoamericana, sino mucho la española. Muchos de nuestros ilustradores son españoles. Eso hace que el producto físico sea preciosista, que las personas, que los suscriptores sientan la necesidad de seguir leyendo la revista física porque es bella, porque pesa, porque es cómoda. Eso es algo en lo que nos enfocamos mucho, la forma. Y luego está la otra cabeza que piensa el mundo digital, la forma de comunicarse con personas de mi generación y de generaciones menores en edad. Y la forma en que lo hemos hecho es a través de las redes sociales, que son muy fuertes en nuestro caso. Es curioso que un medio cultural o una revista literaria tenga 1.140.000, 150.000 seguidores en Twitter, por ejemplo, y eso no se relaciona simplemente con que estemos produciendo noticias, que no las estamos produciendo. Estamos haciendo comentarios todo el tiempo, estamos tratando de entablar conversaciones, tratando de criticar, de proponer, de divertir. El entretenimiento es parte fundamental de nuestra idea como revista. Ahora, no un entretenimiento que tiende al clickbait, ni a la aproximación fácil de los lectores, ni a capturarlos como que se diviertan y que se olviden. Al revés, es un entretenimiento que esperamos que te haga pensar. Y las redes sociales nos han servido para emprender otras iniciativas auxiliares a la simple publicación de la revista impresa, que nos permitan seguir con el capricho de la revista impresa. Ya que en este mundo no es, digamos, o al menos en este momento del periodismo 4.0, no es una empresa que rinda réditos, ganancias, una publicación escrita, que más bien estamos todos batallando un poco para sobrepasar la crisis y llegar a puerto, porque eventualmente pasará, que sepamos cómo hacerlo. Todavía no, y por eso estamos en esta clase de paneles. Lo que hacemos con las redes sociales es emprender otras iniciativas culturales que sirvan para financiar también la revista como la queremos hacer. Esos emprendimientos son de naturaleza muy distinta, pero siempre tienen que ver con impulsar proyectos que nos interesan igual, que no es simplemente un tema negocial. Entonces, por ejemplo, uno que estamos haciendo este año, que se llama Nuevas Voces, es un proyecto para impulsar nuevos escritores de ficción, de ensayo, de poesía,
Y eso está patrocinado por una institución que aporta el dinero y nosotros decidimos, digamos que exponiendo la marca, la reputación y el criterio editorial, cuáles son esos autores que todavía no han publicado y que merecerían exposición y plataforma. Entonces, eso deviene, todo es un círculo que termina en la misma revista, y aunque no sean los suscriptores directamente las empresas que pagan publicidad las que nos están aportando el dinero, estamos encontrando fuentes de financiación de varias formas para seguir con el núcleo que es nuestra esencia, que es producir contenidos largos, de calidad, reflexivos, que puedan hablar de otra forma sobre la cultura y en general sobre todo lo que nos rodea. José Luis, tú también eres un veterano de la información cultural en tu país, en México, y también me gustaría un poco que desde tu experiencia contaras cómo ves o has visto esa transición, en tu caso, de un medio impreso y su reflejo en Internet. Y el siguiente paso que hablamos en esta mesa, que es el del 4.0. Sí, buenos días, buenas tardes, ya no sé a qué hora sean. Muchas gracias por la invitación. Yo llegué al periodismo también hace 40 años. Recuerdo que escribía mi texto en mi casa. Generalmente siempre lo terminaba el mismo día de la entrega. Tomaba un camión o cualquier transporte para irlo a entregar a la recepción, donde un capturista lo pasaba, y todavía me tocaron los últimos linotipos, después la Composer, la aparición del fax, y después todo ha sido muy rápido. La verdad es que aunque me resistí un poco a utilizar el ordenador, ya una vez que abandoné la máquina de escribir, en realidad hay una enorme felicidad en escribir directamente en el ordenador, la capacidad de corregir, por ejemplo, de enviar los textos después con Internet, y creo que hay un enorme prejuicio con respecto a la tecnología de parte de muchas de las personas de mi generación, muchos enamorados del papel, yo también lo soy, que se niegan a utilizar los nuevos recursos tecnológicos, que realmente son fascinantes y pueden convivir en muchos momentos. Sin la tecnología sería muy difícil, por ejemplo, para mí, acceder a contenidos de Europa, de España concretamente, o de Estados Unidos o de otros países de América Latina. Es decir, esto nos conecta de una manera absoluta. Es una experiencia que era muy difícil. Yo recuerdo que cuando empecé a leer El País, que era de los pocos periódicos españoles que llegaban a México, llegaba con 2 o 3 días de retraso, a veces con 8 días. Esta inmediatez es muy interesante, pero también nos propone nuevos retos. La aparición de las redes sociales han descartado la noticia de los medios. ¿A quién le interesa en este momento leer como noticia el accidente de ayer en el Ritz, si en el momento en que ocurrió estaba en todas partes? El periodismo que a mí me gusta, que trato de practicar, es un periodismo de reflexión, de análisis de los hechos, de opinión. Y hace un momento el secretario decía que el periodismo cultural puede estar al margen de los hechos violentos, por ejemplo, que ocurren en mi país, y no creo que eso suceda, o que no debería de ser así. En 1962 hubo un asesinato de un líder campesino en México, Rubén Jaramillo, y en un medio de represión absoluta, ningún periódico se ocupó de la masacre de este campesino y su familia, incluida su mujer embarazada. La historia se conoció porque Fernando Benítez, director de México en la Cultura, la contó, y la contó a través de la pluma de Carlos Fuentes. Es decir, el periodismo cultural debe estar involucrado en la realidad, no puede evadirse, no puede ser una torre de marfil hablando solamente de los libros de ficción, de los discos, de los conciertos,
sino que debe hablar de eso y también de lo que está sucediendo. En nuestro caso, hemos convocado, por ejemplo, a filósofos en este momento sobre qué piensan de la constitución moral que propone Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa con la moral? ¿Qué es la moral? Y reflexionamos sobre eso. Y también reflexionamos sobre la violencia. Es curioso que muchos de los mejores escritores mexicanos se ocupen del fenómeno de la violencia, pero lo hagan en unas páginas distintas a las páginas de información cultural. Nosotros tratamos de abordarlas. En el arte, en la filosofía, en la historia, están muchos de los fenómenos que nos ocupan, sin descuidar, por ejemplo, tampoco la creación, ni la crítica de los productos culturales. Yo creo que no habría nada más fácil que evadirse de la realidad, cuando tenemos que comprometernos y estar inmersos en ella. Este mundo de la comunicación, este cambio vertiginoso en la forma de comunicar, resulta fascinante. Por todo lo que decía Blanca, yo coincido perfectamente. Nosotros tratamos de tener siempre la información que publicamos en el impreso, en la versión online, y enriquecerla precisamente con todos estos elementos, con videos, con textos relacionados, con ligas a otras publicaciones, unas posibilidades que además no nos da el periodismo impreso. Nosotros, cuando una entrevista es demasiado larga, siempre le pedimos al autor que nos mande 2 versiones, una acotada para el impreso y la versión completa la publicamos en internet. Es decir, si uno sabe combinar, no tiene por qué prescindir de un mundo para apostarle al otro. Por otra parte, en México da tristeza ver cuántos kioscos de medios impresos han cerrado. Muchísimos. ¿Y por qué? Porque los jóvenes, sobre todo, ya no compran periódicos impresos. Ya ni siquiera ven la información en el ordenador. Todo el tiempo es en el celular o en el móvil, como dicen aquí. Y todo el tiempo es a través de las redes sociales, de recomendaciones que se hacen entre ellos. De ahí la importancia de ofrecer una información seria, profunda, pero que al mismo tiempo resulte atractiva, que el lector no la suelte, porque también es muy fácil darse cuenta cuántos nada más vieron el titular y se fueron. ¿Cuánto tiempo le dedicaron a la lectura? Estadísticas de las que antes, con las que antes no contábamos. Y también es muy importante darse cuenta de la calidad de los comentarios. Muchos de los comentarios que llegan de los lectores no tienen ni siquiera nada que ver con lo que se está publicando. Entonces hay que seleccionar también la calidad de los interlocutores para establecer un verdadero diálogo. Creo que esta discusión sobre la tecnología es muy vieja y siempre nos ha asaltado cuando aparecen nuevos medios, nunca como ahora con este vértigo que a mí me parece realmente fascinante y creo que permite convivir a varias generaciones. Para terminar, yo comencé mi carrera en una redacción donde había periodistas muy viejos en ese entonces, que eran periodistas que tenían mi edad de ahora, periodistas de una edad intermedia, entre 40 y 50 años, y los que éramos muy jóvenes en ese momento, alrededor de los 20. Creo que los nuevos modelos de comunicación, las nuevas herramientas, dan como nunca esas posibilidades, porque también nos dan la posibilidad de recuperar la memoria. Muchos textos importantes, muchos autores importantes se han recuperado a través de metabuscadores y de repente se ponen al alcance de nuevos lectores. Creo que todo esto hace falta explorarlo con más detenimiento y ser más audaces
y menos atados a la nostalgia del periodismo impreso. Yo creo que estamos todos de acuerdo que la tecnología ha ofrecido posibilidades insospechadas, es decir, es crear un archivo universal de lo que tú has publicado tu medio, interrelacionar documentos, datos, es una herramienta de trabajo también para nosotros como periodistas maravillosa, es decir, yo puedo acceder a las entrevistas que ha sacado tu medio, los artículos, pero sin embargo yo creo que aquí el debate más peliagudo se centra en ese 4.0 que son las redes sociales, es decir, un escenario que puede ser muy útil, pero que también es un escenario donde entra todo y donde se practica el linchamiento. Yo hace poco también participaba en un congreso donde se debatía sobre el linchamiento digital. Y había un debate entre las nuevas generaciones y las más veteranas en las que realmente para las nuevas era una herramienta muy útil y digamos para las veteranas era una herramienta maléfica. Entonces, yo me pregunto, es decir, de hecho ese es el escenario real en el que vivimos, que es el de las redes sociales, donde queramos o no queramos, estamos, sepamos utilizarlas o no, tenemos que estar, tenemos que tener nuestros perfiles. Es decir, ¿creéis que en algún, yo lo pregunto, hacemos el turno como antes, yo lo pregunto a los tres, ¿creéis que las redes sociales llegarán en algún momento a ser útiles y no un ejercicio de una plaza pública en la que no hay criba de opiniones ni de vertido de contenidos y de comentarios? Yo creo que ya son utilísimas. O sea, tiene muchas caras las redes sociales, no digo nada interesante al decir esto, pero son utilísimas. O sea, para un medio de comunicación son imprescindibles, porque es la mayor fuente de información que nos llega a los medios. De manera que yo creo que las redes sociales son imprescindibles. Ciertamente, lo que pasa es que esto ocasiona que nuestro trabajo debe ser más complejo, es decir, hay que efectivamente nos obliga a los medios a no entrar en muchos de los juegos maléficos, como tú dices, que hay, pero que nos ayudan, por otro lado, a entender otras muchas cosas y, sobre todo, nos ayudan mucho a conocer a la gente a la que nos dirigimos muchas veces, que nos quedamos un poco asombradas. Y, efectivamente, hay esos asuntos de linchamiento, pero también hay muchísimas cosas buenas. Yo creo que nuestro trabajo es más complejo precisamente por la cantidad de focos de información que vienen a través de las redes sociales. Y por un lado nos lo facilita, pero por otro lado nos lo pone más difícil, ¿no? Pero a mí me parecen imprescindibles. Que no todas las opiniones son respetables, o sea, en contra de la frase del tópico, yo considero que efectivamente en las redes sociales muchas de las informaciones, de las opiniones no son respetables y no las debemos de respetar. Otra cosa es que ya sabemos que están ahí, ¿no? Y ya sabemos que abrir el cauce pues puede entrar por ese... Pero bueno, yo creo que es bueno porque creo que con el tiempo, ahora estamos un poco en la plena ebullición, ¿no? Pero yo creo que, no sé, creo que el tiempo hará calmar un poco, será un instrumento también de educar y de informar a la gente seriamente, y yo creo que eso sí que no va a ir para atrás, eso va para adelante, porque es que medio mundo ha tenido la posibilidad de opinar que hasta entonces no tenía, y eso ya no se lo va a quitar, y además hacen muy bien. Es decir, a mí fundamentalmente me parecen positivas, aunque ya os digo que nuestro trabajo nos lo complica un poco, pero me parece estupendo. Y el hecho de enterarnos de tantas cosas que están sucediendo, a mí lo de Internet me parece maravilloso. O sea, no puedo explicarme cómo la mitad de mi carrera profesional, es decir, 20 años, he podido hacer mi trabajo sin Internet. No me lo explico, pero lo hacíamos. Todavía no me lo explico. Y el hecho de que nos leamos allí, a mí me importa muchísimo. Nosotros en la web, que claro, una de las ventajas también de Internet, de la información, es que sabes de dónde vienen las visitas, sabes más o menos los lectores, ¿no? Nosotros en el Cultural, el 37% de nuestras visitas vienen de Latinoamérica, que es mucho, 37. Y el 14 y pico
dudo si es el 14 o el 16, de México concretamente, que es el mayor de visitas. Entonces, pues eso te hace también que tú compartes una mirada un poco y que te interesen más también atender a esos lectores, ¿no? Y, no sé, a mí me parece que las redes sociales en las que estamos, resumiendo, son necesarias, importantísimas como fuente de información para los medios y, naturalmente, con la consecuencia de que los medios tienen que saber muy bien lo que es, lo que decíamos antes, era limpiar, cribar y coger lo bueno de lo que nos parece, porque hay muchísimas de las informaciones que salen en los medios o en las redes que un periódico tradicional jamás las incluiría en sus morgues de los documentos, de los servicios de documentación que tenían los periódicos antes, ¿no? Eso es cierto. ¿Y tú, Karim, cómo ves? Es decir, creo que, es decir, siguiendo avanzando un poco en la misma pregunta, pero en el debate, es verdad que no podemos renunciar a las redes, pero también es verdad que todas esas virtudes que tienen, ese mundo idílico de, pues como tú decías, de compartir información, de tal, hay quien dice que pecamos de ingenuidad. Pues creo que lo interesante del tema, al menos desde nuestra experiencia y desde nuestra redacción, es que nos genera más preguntas todavía que soluciones. No te voy a decir que tenemos una forma muy bien pensada de acercarnos al tema. Realmente son pasos de ciego siempre. Cada nuevo reto implica que nos arriesguemos y que decidamos entre una disyuntiva. A veces nos equivocamos, a veces sale bien el experimento. Pero entonces en ese sentido es súper emocionante. Creo que dando un poco un rodeo, porque me parece muy interesante lo que dijo José Luis ahora sobre que en América Latina no debemos obviar el tema de la violencia, ni en general nuestro contexto político, social, al hablar de la cultura. Estoy totalmente de acuerdo y creo que desde el Malpensante eso se trató de hacer desde la crónica periodística. El Malpensante siempre ha sido un lugar muy amigable con ese género y en el que se ha desarrollado durante ya 2 décadas, y a partir de él hemos hecho relato de la violencia, porque la violencia no solamente se puede relatar a partir de comisiones de la verdad, como sucede ahora mismo en el contexto de un proceso de paz en Colombia. De hecho, a veces es tan compleja que se relata de formas experimentales, como lo hacen muchos escritores de narrativa propiamente, como lo hizo en su momento García Márquez, ya que hablaban también de realismo mágico, pero en este momento con las herramientas de la ficción, pero también con las del periodismo a través de la crónica. ¿Por qué hago ese rodeo? Porque cuando nos encontramos en redes sociales con discusiones que tienen un contenido político o coyuntural importante en nuestra sociedad, específicamente en Colombia, elecciones presidenciales, que las vivimos hace muy poco, temas LGBTI, nos ponen en un conflicto en el que tenemos que, como medio, opinar siguiendo la inmediatez o esperar, reflexionar, pensar el asunto y publicar algo de pronto en 3 semanas cuando venga nuestro próximo cierre. Siempre nos ponen en ese predicamento al ser un medio mensual, ¿no? ¿Cuál es la voz de nuestro medio? ¿Quién es el que decide cuál es la opinión que tenemos? ¿El director, el editor, la community manager? Entonces, es ahí también cuando te das cuenta que yo como editor, digamos, hago una criba de la información que finalmente va a llegar a la revista, que pasamos al director, pero en la inmediatez de las redes sociales, decidir cuál de nuestras voces se expresa a través de las redes de la revista para contestar una pregunta, para participar de un debate o para responder a una acusación, es complicado. ¿Y cuál debe ser esa respuesta también? Y si debemos responder. Y para plantearte 2 casos concretos, El Malpensante es una revista que, digamos, se aleja de una posición política determinada, no apoya candidatos, no apoya partidos. Eso
eso desde su nacimiento como una forma de evitar las polarizaciones y los bipartidismos que existían entonces. Ahora la situación en Colombia es mucho más compleja. Y el director que tiene un cierto activismo político se desligó de la revista al momento de expresarlo, pero las acusaciones le llovieron a la revista. Como si la revista fuera la voz de él, y él lo había dicho expresamente: yo estoy hablando por mí mismo, esta no es la voz de la revista. Entonces, la revista le tocó salir al escenario de las redes sociales a evitar el linchamiento. En un momento decidimos dejar así, o sea, hicimos una pequeña declaración y luego decidimos que dejar que llovieran las piedras. Otro tema fue el que, bueno, en redes sociales también pasa este fenómeno súper interesante, que son las cabeceras en personas, en individuos, ¿no? O sea, tú tienes individuos que son grandes cabeceras de información. Ese nombre, esa persona opina, dice algo y es como si lo dijera un medio, ¿no? Y tiene la misma cantidad de seguidores que un medio. Entonces, una de estas cabeceras lanzó una acusación sobre una Instastory que había subido nuestra community manager, y enseguida se había armado un debate que alcanzó en unas pocas horas, fue un efecto bola de nieve, sobre una cita muy pequeña de tema LGBTI, y que nuestra community manager muy capciosamente había usado para iniciar un poco de controversia. Ahora, la idea de ella fue incendiaria, pero el incendio alcanzó unas proporciones que en un par de horas nos tocó ver si las atendíamos o qué hacíamos, y estábamos en un cierre. Entonces, interesante ver cómo hay ese desglose entre lo que tú estás haciendo como una especie de trabajo fijo, que es producir una revista impresa, y esto que parece algo anexo, que es lo de las redes sociales. Se intercalan en ese punto, y ahí es donde te digo que funcionamos con dos cabezas diferentes. Una cosa es ese producto físico que está pensado para tener larga durabilidad, porque el Malpensante lo puedes leer las ediciones del 96 hoy en día y esperamos que todavía sean actuales, porque reflexionan sobre algo que no se agota en la coyuntura. Y luego está la forma en que pensamos y actuamos las redes sociales. Entonces, en ese momento decidimos no responder a esa controversia y sí esperar, esperar para poder pensar bien lo que íbamos a hacer sobre el tema y producir un artículo al respecto para la próxima edición. Entonces, fue diferente a lo que hicimos con el tema presidencial. Fue como te digo, es un laboratorio continuo. Nos parece un laboratorio igual encantador, es una cosa a la que prestamos mucha atención, que nos gusta, que no es simplemente una molestia a la que nos tenemos que hacer cargo. Nunca lo fue así, menos mal todas las personas que integraron siempre la redacción les pareció interesante probar las redes sociales desde muy temprano para ver cuál era su potencial, más allá del potencial económico o de alcance, simplemente como una nueva forma, un nuevo mecanismo de expresión. José Luis. Hay un libro que se llama Linchamiento en las redes. Es un libro, es estremecedor, porque nos habla de esta avalancha en que se pueden convertir los rumores, las informaciones no comprobadas, cómo pueden destruir vidas, llevar al suicidio, provocar bancarrotas, en fin, el efecto devastador de las redes. El efecto de las redes puede ser devastador. Está por el otro lado. Y en este lado concreto, ¿cómo las utilizamos los medios? Y los medios deben de atender rigurosamente los principios básicos del periodismo, que son inalterables. No propagar información no comprobada, acudir a fuentes confiables, no intrometerse en la vida privada. Esto que a veces, sobre todo los medios dedicados a los asuntos del corazón, cuando menos en México, no respetan. Tenemos una revista que se llama TV Notas, existe una revista que se llama TV Notas, donde les encanta hurgar bajo las sábanas. No es el caso del periodismo cultural, pero a mí me llama la atención una cosa que dice Karim, que se repite mucho en México: la existencia de las mafias culturales. Por ejemplo, yo despido a un colaborador y ya inmediatamente los amigos de ese colaborador
empiezan a decir que yo pertenezco a una mafia cultural o que nosotros somos una mafia cultural, cuando a veces solamente hay razones económicas. O también, con lo que opina determinado colaborador, empiezan la serie de comentarios a veces infundados. Y yo coincido plenamente con Blanca cuando dice que no todas las opiniones son respetables. En primera, hay que ver de dónde viene la opinión, quién la promueve, quién la suscribe, porque mucho de lo que aparece en las redes sociales es anónimo, lo cual es terrible. La mayoría de los comentarios vienen con un seudónimo donde nadie asume la responsabilidad. Entonces, ese es un mundo. Pero el mundo que a mí me interesa como periodista es el dar un mayor alcance a lo que nosotros hacemos, a nuestro trabajo. Porque además es cierto que en la actualidad, si no estás en las redes sociales, no existes para un gran número de la población. ¿Por qué? Porque los jóvenes, sobre todo, ya no compran los periódicos ni leen un solo periódico, leen lo que se les comparte. Y ellos mismos se encargan de distribuir otros contenidos, entonces forman su propio medio. Un texto del Malpensante, otro del ABC, quizá uno del Laberinto, quizá otro de La Vanguardia o del New York Times. Y es la forma en que la información se va potenciando, las notas se van potenciando. Entonces, creo que el mundo de las redes sociales no creo que pueda ponerse en orden por parte de todos los usuarios, pero sí que los periodistas tenemos una enorme responsabilidad en cómo los usamos y lo que dice Karen me parece bien interesante, a qué debates respondemos. No podemos responder a todos. Hay algunos en lo que mejor es hacerse a un lado y dejar que se agote, porque además se agotan muy rápido. Es decir, cuántos debates, cuántas polémicas, cuántos escándalos se suscitan en las redes sociales y cuánto duran. Sí, porque es uno tras otro. Creo que depende de nosotros cómo las utilicemos, porque son inevitables, cuando menos en este momento. Quiero ahí agregarte algo. Pasó algo muy interesante hace semana y media, me parece, con el New Yorker y las redes sociales. Sí, claro. Me imagino que se habrán enterado sobre el festival que estaban organizando. Y bueno, ahí ese es un ejemplo en el que la revista y su editor decide reaccionar a un debate que claramente lo hizo repensar una decisión que ya estaba tomada, ¿no? Vamos a invitar a una persona, un supremacista blanco, a hablar en nuestro festival, porque es interesante ponerlo en dificultades con una buena entrevista, y la gente dijo, esa opinión no merece ser escuchada ni siquiera. Claro. Entonces, no, lo desinvitamos. Interesante ver cómo incluso una cabecera como el New Yorker puede echar un paso atrás y decir discúlpenos a través de la presión por redes sociales. Yo creo que eso adquirió mayor prestigio para la revista, o sea, sí. Cosechó más entre los lectores. Que de por sí lo tiene. Que de por sí lo tiene, por eso te digo que todavía cosechó todavía mayor prestigio, o sea, sentó mayor prestigio, creo. Partíamos cuando hemos empezado a hablar, tú decías, Blanca, que una publicación cultural es sobre todo opinión, puesto que se basa buena parte en la crítica, ¿no? Y en la participación activa en debates culturales o políticos, porque efectivamente la cultura no está al margen. Sin embargo, eso lógicamente ha dado a los medios culturales, a las cabeceras culturales más tradicionales, una posición de prescriptora, ¿no? Y la palabra prescriptor es algo que también se utiliza mucho en este mundo de las redes sociales y que debatimos mucho, porque lógicamente eso ha hecho que cabeceras más tradicionales pierdan su posición preponderante o prescriptora. Es decir, cómo se defiende, cómo recupera o cómo lucha por esa posición prescriptora la información cultural y quienes la hacemos en este mundo abierto a la plaza pública de la opinión y todo el mundo pueda opinar, prescriptor y no prescriptor. Sí, hombre, yo creo que decir que ha disminuido su capacidad de influencia en los medios tradicionales como prescriptores, pues es decir la verdad.
Otra cosa es que, como yo ya he dicho antes, claro, hay la prescripción que viene de las redes sociales, pues tapan muchas veces la prescripción de un medio, pero no quiere decir que lo hagan, tienen más éxito, pero no quiere decir que lo hagan mejor ni que lo hagan con más rigor, ¿no? Nosotros, efectivamente, lo que somos, creo, prescriptores, puesto que puesto que seleccionamos. Ya el hecho de que yo siempre comento de los 75.000, entre 75.000 y 80.000 libros que se editan en España todos los años. Hay muchísimos que son reediciones y demás, pero un medio como los nuestros, en general, como los de Babel, pues hablamos al año como de 900 o 1.000. De manera que eso que parece una prerrugullada, pero que decir que acertar en lo posible con que esos 1.000 sean los mejores de los 78.000 que se publican, pues en eso consiste, en acercarnos a los que fueran los libros de mayor, no de mayor éxito sociológico y de ventas, pero sino los libros más importantes, ¿no? y con más calado. Entonces, ahí consiste nuestro trabajo, en acercarnos lo más posible. De manera que la prescripción, en cuestión de número, no tenemos nada que hacer, pero sí en una prescripción de seriedad y de hacerlo con más consecuencia, porque claro, no se puede comparar la opinión en un tuit, de una ocurrencia de un tuit, por muy ingenioso que sea, que los hay, con la preparación de una persona que lleva 30 años leyendo y que se ha leído, que sabe de lo que trata cuando escribe, de manera efectivamente es más fácil leerte el tuit y quedarte con esa idea, pero en fin, nosotros intentamos hacer un periodismo más o menos serio y riguroso sobre todo, y veraz. Y efectivamente nosotros intentamos no codearnos mucho con la política, pero no evitamos el conflicto. Es decir, nosotros la literatura y muy especialmente el arte en estos momentos no busca, como antes, la expresión de la belleza, sino lo que busca es el conflicto, es la denuncia, y por lo tanto ahí entramos al hablar de una exposición, al hablar de un libro, al hablar de una película. Todo el mundo de la cultura ya no vive ajeno al conflicto, al contrario. Hurga en el conflicto en todos los estamentos de la vida, ¿no? Y entonces, como el cultural y como los suplementos culturales, las revistas culturales, lo que hacen es hacer hincapié en la calidad o no de todos estos géneros culturales, de las películas y demás, pues naturalmente entre estas páginas está el conflicto y está continuamente. La política en sí, nosotros no entramos nunca en la política, en lo que llamamos la política de los políticos, ¿no? Me refiero, hablamos de los libros, pero no procuramos evitar los libros coyunturalmente, que son meramente coyunturales de los libros políticos, ¿no? Que no tienen recorrido a más allá de 5 o 6 meses, a lo mejor, del político de turno, ¿no? Eso la verdad es que a mí prefiero evitarlos. Prefiero dar otras cosas que me parezcan que tengan mayor recorrido y calado. No solamente ha hecho que perdamos una posición, digamos, de privilegio en cuanto a opinar, te pregunto a ti, Cari, en este caso, sino que también esa apertura de redes sociales, de Internet, etcétera, de intercambio de datos continuo, ha hecho que el ámbito de observación de la cultura se amplíe. Quiere decir, lo que es cultura también es algo que se puede discutir, lógicamente, por este mundo 4.0 que vivimos. ¿Lo sentís así en el día a día? ¿Cómo barajáis esa ventana que ya no es un marco, sino que es una ventana infinita? Pues lo que hemos optado por hacer es no ser exhaustivos. Creo que los medios que intentan ser exhaustivos en la forma en que cubren la cultura, lo que terminan siendo es superficiales y coyunturales, porque pues tienen que enfocarse en todo, fijarse en todo, ver lo que está pasando, y como ya lo han dicho los colegas, pues de esa labor se ocupan las redes sociales finalmente, y tú te vas a enterar que salió el nuevo libro de tal escritor, así sea porque ese escritor tiene 10.000 seguidores y lo puso a circular y ya lo sabes. Luego hay una reseña de su mejor amigo en un periódico que no te va a decir mayor cosa. Entonces, eso es algo que hemos evitado, y también que el planteamiento económico de la revista
ha hecho que evitemos. No era factible seguir teniendo una sección de reseñas después de determinado punto, hace unos 10 años creo. No justificaba el precio que se pagaba por ella, por cada una de esas reseñas. Entonces, y no era una información que en ese momento ya sintiéramos tan relevante. Eso se ha mantenido en este momento. No para nuestra revista, al menos. O sea, que vayan otros medios que se encarguen de eso nos parece loable, pero nosotros decidimos apartarnos y enfocarnos ¿en qué? En que la revista en sí misma sea el producto que se prescribe, digamos. Etiqueta Negra, ya que Julio Villanueva va a estar en este congreso, ellos tenían una sección en la que recomendaban revistas. O sea, y en algún momento el Malpensante estuvo en esa sección. Entonces, más bien es ser el producto ya terminado al que tú vas a leer y no el producto mediante el cual te enteras de otros. Entonces, no se trata de informarle a los lectores qué libro vale la pena que leas, sino tal vez publicar un ensayo de un autor que te puede conducir a su libro después, ¿sí? Eso lo hacemos con regularidad. Seleccionar también, si hay un autor que recién saca un libro que nos parece interesante, lo invitamos a que colabore en la revista. Ya sea mediante un extracto de su libro, pero más cotidianamente escribe sobre este tema o qué tema te interesa. Una cosa que también, digamos, como editorial nos identifica es que más que encargar textos, nos acercamos a autores y les pedimos que nos envíen textos que a ellos les emocionen. Porque finalmente es una ruleta, si tú le encargas un texto a un autor, que lo hacemos también, es una ruleta rusa porque puede que el tema no le sepa bien, pero que por X o Y motivo decida escribirlo y salga después con un bodrio que ya le encargaste. Finalmente siempre es una aproximación más segura y mucho más fructífera cuando alguien viene a ti con un tema del que está enamorado y que dice yo quiero escribir sobre esto. Entonces la revista tiene una selección, ya tiene un digesto de autores que a nosotros nos parecen interesantes, sus obras, sus miradas del mundo, sus voces, su prosa. Entonces finalmente, si lees la revista vas a ver esa selección que nosotros hicimos, ¿sí? Subrepticiamente, y tú después te puedes acercar a las obras particulares. También están esos casos maravillosos en los que un Carlos Fuentes escribe sobre otro autor, ¿no? O sobre un cineasta o sobre la obra plástica de un artista. Entonces tienes esa doble mirada, porque entonces te puedes acercar a la obra plástica de un artista o al cine de un autor desconocido y te acercas a la pluma de otro que de pronto ya conocías o no conocías. Eso también intentamos hacerlo mucho, esas son las reseñas que hacemos. Las reseñas son textos también a profundidad que tratan de elaborar artísticamente la mirada a la obra de otro. Uno en particular que recuerdo es un texto de un escritor colombiano que se llama Daniel Ferreira, sobre un libro de un profesor japonés que se llama Sari Nagara. Eso significa sin embargo en japonés. El libro es un viaje a través de Japón que él emprendió con su esposa para olvidar la muerte de su hija. Entonces, lo que hizo Daniel fue emprender una reseña en haiku. Un experimento raro, que pues primero como que necesitaba sus ajustes, pero que al final, su versión final, era una cosa preciosa, era algo que definitivamente no puedes calificar como ensayo, ni reseña, ni poema, pero que es todas esas cosas al mismo tiempo y te habla de otro libro. Entonces, esa es nuestra aproximación tal vez a lo que mencionas del tema de la prescripción. Tú, José Luis, ¿cómo ves esa posición, digamos, prescriptora que ahora compartimos o tenemos... se ha repartido, digamos, a un mayor número de gente a través de las redes sociales? Bueno, y los blogtubers, ¿no? Que tienen un éxito descomunal, que en la Feria del Libro de Guadalajara, por ejemplo, con los libros que publican ellos, llegan a tener filas de 500, 600 o más personas. Yo sí creo en la prescripción, creo en la existencia de los críticos, pero también en la crítica escrita
con conocimiento, con una buena prosa, porque es muy decepcionante, es muy lamentable encontrarse a críticos que opinan mal sobre un libro y su propio texto está mal escrito. Sí. Es desaseado, falta de conocimiento del autor, de sus antecedentes, del contexto que rodea su obra, que uno sabe que existe aunque no lo esté escribiendo. Uno sabe quién es un crítico que se puede mover con libertad en el espacio breve o en la extensión muy amplia. Hay verdaderos ensayos que se pueden hacer en una cuartilla o en 20. Nosotros tenemos una sección en la que consignamos libros, que es muy diferente. Tal libro apareció, datos esenciales, un resumen, micro resumen, 2 o 3 líneas y ya. Pero tenemos una sección de crítica en la que nos ocupamos preferentemente, no solo, pero preferentemente, de autores mexicanos que publiquen editoriales pequeñas, porque creemos que los grandes grupos editoriales tienen todo a su alcance para difundir a sus autores. No nos necesitan. En cambio, hay muchos autores que pasarían inadvertidos porque no pertenecen a estos grandes consorcios. Entonces tratamos de fijarnos en ellos. Otros autores que nos interesan y que vienen de grandes empresas, los abordamos básicamente a través de entrevistas o algunos otros recursos. Pero yo sí creo que el crítico es un mediador entre el autor y el público, que es un prescriptor que ofrece una posibilidad entre tantas. Gabriel Said tiene su célebre libro, Los demasiados libros, y donde nos dice de qué manera cada día somos más ignorantes. Porque si yo me leo un libro a la semana y en la semana se publican 20, pues ya no leí 19. Soy 19 veces más ignorante que cuando leí ese libro. Y hace poco en Querétaro sacaba yo la lista de cuántos libros te podrías leer leyendo uno diario durante 60 años. No llegas a 10,000 libros. Dedicándole uno. Ahora, si te lees uno a la semana o uno al mes, entonces son demasiados libros que se publican, es poco el espacio. También tenemos que considerar que nosotros, como un medio profesional, pagamos todas nuestras colaboraciones. No acepto cortesías, no acepto textos ni autores que te van a entregar su trabajo sin necesitar o sin requerir una percepción. Creo que ese es uno de los males del periodismo en mi país, que de repente tú no sabes qué intereses mueven, que puede ser simplemente la amistad, la pasión por una obra, o puede haber otra cosa. Prefiero encargar libros a autores específicos que sé que conocen las obras, a los autores, y que pueden dar una opinión que tiene que competir por su profesionalismo con muchas otras opiniones. Pero siempre ha sido así. Siempre hemos estado compitiendo contra otras opiniones y hay libros que se han vuelto célebres y que han alcanzado grandes ventas aún sin que aparezca una sola reseña en los medios tradicionales, por ejemplo. Estamos hablando de libros de hace 30, 40 años. Entonces tampoco tenemos que creernos indispensables. Pero sí, es importante. Sí, desde luego, cada día somos más ignorantes y es imposible abarcarlo todo. Como estamos rodeados de compañeros y profesionales, me gustaría que abrir el debate a el público, pues si tienen alguna pregunta que aportar a... Es que no se ve con las luces de la sombra.
Buenos días. Muy interesante lo que están diciendo. Yo quería plantear una cuestión que siempre se plantea en el tema del ámbito periodístico, ¿no? Es la responsabilidad del periodista ante la información y la opinión, porque una cosa es la opinión y otra la información. Porque la opinión no siempre tiene que ser personal, digo yo, no sé. Y la otra cuestión que ha planteado la periodista, que no sé su nombre, es cuando se dicen cosas irrespetuosas en las redes sociales. Me parece que dijo algo así como que no hay que respetarlo. Y yo creo que no se puede poner uno al nivel del otro que es maleducado. Si alguien es maleducado, hay que dar siempre la respuesta con educación. Por lo menos tal vez algo aprenderá la persona que ha sido maleducada. Ese es lo que, si usted considera lo que yo le digo, si consideráis de interés lo que planteo. Sí. Gracias. Creo que efectivamente, nosotros concretamente no entramos al trapo casi nunca, es decir, porque creo que es negativo. Y a no ser que fuera una cosa tan ofensiva o una mentira tan flagrante contra a lo mejor nuestro medio, que a lo mejor saldríamos, pero normalmente yo cuando digo que son imprescindibles es para enterarte de las cosas, que es como elemento de información, pero efectivamente yo soy partidaria de que hay muchísimo ruido, muchísima agresión gratuita en las redes y nosotros no entramos a la respuesta, nosotros no respondemos casi nunca. No. A mí me parece que es signo de subrayar eso, lo que has dicho, José Luis, de los libros, de los demasiados libros de Gabriel Said, que es un libro que tiene 30, 40 años y que está de una actualidad, o sea, que tuvo una visión premonitoria maravillosa. Y que efectivamente no solamente sigue siendo actual, sino que se está empezando a quedar corto ya porque los libros, efectivamente, yo también creo que hay demasiados libros y sobre todo demasiados malos. Por lo tanto, yo me quedo menos tranquila con esa ignorancia de tantos libros, porque realmente no son tantos los que tenemos que leer, yo creo. Y lo que no tenemos es que tener la prisa por leer el coyuntural, el que acaba de salir. Eso ya les toca a lo mejor al crítico, que se lo encargamos, mal que le pese, ¿no? Pero efectivamente yo creo que por eso yo hablaba desde el principio de las selecciones, que no todos los libros tenemos, como no es ancho y largo como quisiéramos los culturales, pues como estamos sujetos a un espacio y a un tiempo, pues realmente hay que prescindir de muchos. Pero yo creo que no está mal prescindir de muchos. Yo creo que sí, en fin, que el libro además es que está un poco sobrevalorado. Lo malo es de los que ya prescindimos y que son muy buenos libros. Es decir, cuántas obras maestras no hemos leído, cuántos libros tenemos pendientes de leer desde que éramos chicos, muchísimos, adolescentes, y que a veces, ya no sé si a ustedes les haya pasado, pero cuando era adolescente, yo quería estar siempre al día y leer todo lo que podía, y se iban acumulando y acumulando y acumulando libros, y bueno, las lagunas son enormes, y entonces he dejado de preocuparme por las novedades e interesarme mucho, o solo por las novedades, y preocuparme mucho por aquellos libros que realmente pueden acercarme y hacerme comprender mi momento y mi realidad. Yo no podría entenderla sin leer a Shakespeare, por ejemplo. ¿Sí? Volver a los clásicos. Y entonces, que regresas a los clásicos y a algunos pendientes, la relectura y las novedades, ojalá y viviéramos más años. Buenos días. Pregunta para los tres y brevemente. ¿Cómo se ve desde Iberoamérica las publicaciones culturales españolas? ¿Y cómo se ve de España las más importantes publicaciones culturales iberoamericanas? Gracias. ¿A quién? Pues bueno, empezamos. Y Por usted seguimos mismo, ya que tiene la Bueno, la prensa española se lee bien en México. Hay una presencia desde hace mucho tiempo del país,
Nosotros en el Grupo Milenio estuvimos encartando un tiempo el ABC con todo y su maravilloso suplemento cultural. En la actualidad encartamos El Mundo, hay un convenio con El Mundo y se distribuye bien. Yo creo que hay una mirada muy cercana a lo que sucede en Europa y particularmente en España. No sé si eso también es de regreso y si los españoles se interesan en lo que publicamos los mexicanos, porque por otra parte también los grupos editoriales y los bancos en México han tenido un gran éxito, ¿no? Ahí está el caso de Santander, está el caso de Telefónica, es decir, otras empresas, y está el caso de las grandes editoriales. Entonces, sí, la cultura española ha tenido una enorme presencia en México, histórica. El Fondo de Cultura Económica nace como parte del exilio español, que dio mucho a México, y hay nombres de grandes creadores, de grandes artistas que nos unieron más a esta cultura y que hace inevitables esos lazos. Como le repito, no sé si también, y esa será una pregunta para usted, si también acá se conoce y se mira la cultura mexicana, la realidad mexicana más allá de la violencia, que esa está en todas partes y es de lo único que a uno le preguntan cuando viaja a Europa. No sé. A nosotros nos interesa mucho lo que se publica ahí en nuestras informaciones diarias, de ver obligatoriamente cuando llegamos al periódico. Todos mis compañeros y yo vemos lo que ha publicado los suplementos culturales de Clarín, de los periódicos El Malpensante. Nosotros lo hemos seguido porque a mí me parece una revista maravillosa en papel. Y su editorial y también. También. Claro. Y de manera que nosotros estamos muy pendientes de y luego además realmente es una cultura global. Yo creo que en eso es muy global, es muy internacional, la cultura que damos en casi todos los suplementos. Luego, además, los distintos medios de comunicación muchas veces tienen conexiones empresariales de distribución y de cambio de información, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros en el Cultural publicamos en exclusiva en España los libros, no todos, o sea, una cantidad al mes, de los contenidos que salen en el New York Times de libros, en el New York Book Review, ¿no? Al mismo tiempo hay un periódico en Chile, que es El Mercurio, que a nosotros nos compra también una cantidad de artículos del Cultural y que dan en su suplemento. Y entonces, de manera que hay bastante conexión, y yo creo que lo mismo que yo miro siempre el suplemento del Mercurio, de Clarín, de periódicos de México, de Colombia, del Semana y de otros periódicos que los veo mucho y que me interesan muchas cosas de las que publicamos. Algunas veces hemos comprado alguna entrevista o alguna información o algún artículo que nos ha gustado mucho para publicarlo en nuestras páginas, de manera que yo creo que sí que hay bastante conexión. Esa es la maravilla de Internet. Y luego también la maravilla de Internet, también cuando tú comentabas que de los libros pequeños, la ventaja es que yo creo que hoy en día ya no nos pasa una obra maestra. Se nos han pasado muchos a lo largo de los siglos, ¿no? Pero hoy en día creo que es difícil que se nos cuele a todos una obra maestra que salga, ¿no? Me parece que es más difícil porque hay tantos canales por los que recibirla y tantas, o sea que eso, y además se han igualado un poco el poder o la capacidad de que entren en nuestros medios, por lo menos en nuestro conocimiento, ya no solamente los grandes grupos Planeta o Random House, que son los que copan gran parte del mercado, sino la multitud de pequeñas editoriales que están naciendo casi a diario, que son editoriales casi artesanales, que muchas veces recuperan grandes libros de antes o libros o primeros libros, óperas primas de muchos de los escritores,
que antes a lo mejor no tenían acceso nosotros al conocimiento de su existencia, pero que gracias a las redes, eso es otra de las cosas buenas, pues nos enteramos y casi se presentan ante nosotros con la misma capacidad de persuasión que que la persona que lleva la prensa de Random House o de Planeta, ¿no? De los grandes medios, porque vienen también a vernos, como a todos vosotros me imagino, y les atendemos con el mismo dedicación y gusto, o más que a los grandes, ¿no? O sea que eso es una ventaja enorme. Y hay una peculiaridad de esta globalización que no sé si es negativa o positiva, pero que impulsa y oculta otras cosas, impulsa voces a nivel latinoamericano, iberoamericano y pues de España, voces que dejan de ser nacionales, que se vuelven transnacionales, autores que un mexicano que está publicando tanto en un periódico argentino como en el periódico español y que eso se está compartiendo en Colombia. Luego igual tal vez la producción local de cada uno de esos países, ya la producción más ancha, que van más allá de esos autores como con voces muy potentes que traspasan el Atlántico y van de norte a sur, puede ser más restringida esa difusión. Quiero decir, tú puedes ver un artículo de Juan Villoro en el País y lo estás leyendo en Argentina, o un artículo de Alberto Salcedo Ramos en La Nación y lo estás leyendo en España. Cosas por el estilo, y sucede mucho. Creo que la columna de opinión de escritores tal vez es el producto de periodismo cultural más difundido. Y luego las producciones locales que son interesantes por ese sabor varietal o esas particularidades propias, pueden quedar un poco más atrás. Entonces, no sé si es positivo o negativo, pero veo esa particularidad. Entonces, cuando uno va a un país, creo que una cosa que uno siempre tiene que hacer es rastrear un poco qué se está haciendo, ir a los kioscos, meterse ahora sí en las redes, porque Google funciona diferente su metabuscador en cada país. Entonces eso te da una mirada completamente distinta a lo que pasaba en el tuyo. La información que te llega ya cifrada desde el otro continente es la que te dicen los buscadores seleccionadores tan fuertes como Google, que a ti te interesa por estar en Colombia, la información de España que a ti te interesa por estar en Colombia. Pero también hay otra cosa que se nos ha pasado, por lo menos a mí, los blogs de los escritores. Hay escritores que mantienen sus propios blogs y que tienen mucho éxito, o el sitio, por ejemplo, que tiene aquí en España Pérez Reverte, que también es otra posibilidad y otro medio de acercar la cultura entre diferentes países. Yo me acerco a algunos escritores colombianos, por ejemplo, al de Pérez Reverte aquí, y es decir, las posibilidades son muchas que te da la red. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Han hablado de la participación de sus medios en las redes sociales, pero no sé cómo se articula. Karim ha hablado de Community Manager. Yo quiero saber en manos de quién está su comunicación en las redes y cómo deciden y consensúan los mensajes que lanzan, e incluso si animan a sus periodistas a estar a título individual en las redes sociales, vinculando siempre su perfil al del medio al que pertenecen. Gracias. Bueno, en nuestro caso tenemos una community manager que primero fue miembro de la redacción, miembro editorial, y que fue mostrando capacidades para el trabajo, pero somos muy celosos de la voz del medio. Entonces, primero era una prueba de aptitudes, porque los medios sociales, las redes sociales, requieren de una velocidad que no siempre admite la supervisión editorial. Entonces necesitamos tener a alguien que sepamos que tiene suficiente criterio para manejarlas independientemente y que la revisión sea la mayoría de las veces a posteriori. Sin embargo, para temas que tenemos ya como un esquema de temas delicados, temas que requieren conversación, temas que nos requerirían una reunión, para eso sí hay una supervisión previa de las publicaciones que hacemos. Entonces están como esas dos vías en nuestro caso. Yo reviso junto con la Community Manager la voz de la revista en redes sociales, y lo hacemos colectivamente como equipo, con todo el equipo editorial in extenso cuando es necesario, pero ella toma decisiones
individuales cuando requieren rapidez y cuando, digamos, es muy claro el curso de acción. Nosotros no tenemos una community manager, somos periodistas los que estamos haciendo en la cocina del cultural y no tenemos presupuesto para tener una persona dedicada a esa. Nosotros lo hacemos todo. Y lo que ocurre es que básicamente la gran mayoría de nuestros mensajes son un poco emisores de las cosas que publicamos, ¿no? Y es enlaces con las cosas que publicamos, información que damos nosotros, y entonces eso lo hacen entre 2 o 3 personas habitualmente, pero normalmente muchas veces el periodista que ha hecho esta noticia y me puede preguntar, ¿la lanzamos a las redes? Muy bien, la hace el propio periodista que ha hecho la noticia, la lanza a las redes, ¿no? De manera que estamos un poco todos para todos, efectivamente, lo cual tiene algunos inconvenientes, pero la ventaja de no tener que tener una persona dedicada solo a eso no lo tenemos, ¿no? En nuestro caso, nosotros hacemos los contenidos y tenemos un área que es Milenio Digital, que es la que se encarga de poner las ligas, de poner los videos y todo lo demás, pero todos los contenidos los proporcionamos nosotros. En nuestro caso, todos los periodistas que están en el cultural hacen la información en la red igual, es decir, son todos completamente digitales, excepto yo. Yo también. Bueno, yo contesto también, porque también formo parte, aunque modere la mesa, también formo parte. Efectivamente, nosotros un poco como en el caso de Blanca, no tenemos un community manager, sino que todos somos personas que participamos activamente con nuestro perfil en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Yo, por ejemplo, tengo las 3 redes, ¿no? Yo estoy en todas partes. Y moviendo, lógicamente, con los seguidores que tenemos, que es sorprendente. A mí personalmente me sorprende muchas veces cómo puedes tener tal cantidad de seguidores cuando, bueno, no piensas que tengas tal capacidad de influencia, ¿no? Pero somos nosotros los que movemos nuestros contenidos y luego ya sí que hay una libertad cada uno si quiere participar en debates, pero individualmente en su perfil, en debates en los que quiera de la vida, de lo que sucede en la realidad española o internacional. Es verdad, como dices, que eso tiene un peligro, que tú lo has planteado antes, que muchas veces se pueden confundir lo que piensa uno con lo que piensa el medio. Pero también yo creo que hay muchas veces que eso también es una realidad en la que la aceleración un poco de la información y del 4.0 hace que muchas veces el receptor, a ti te sorprende muchas veces cómo el mensaje que le estás dando, él lee lo que quiere leer, ¿no? Y yo también creo que es una cosa que el mundo de las redes sociales ha fomentado mucho y el debate termina porque tiene que terminar, porque es el tiempo y es la hora, pero bueno, es interminable porque como poco habéis reflejado en vuestras intervenciones, esto es afortunadamente y maravillosamente, vivimos un momento en el que se hace camino al andar, como diría el poeta, y nosotros estamos encantados de seguir andando, seguir haciendo el camino, aunque los retos tecnológicos y profesionales y contemporáneos sean cada vez más quizá inabarcables, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradeceros la presencia, vuestra participación, vuestra opinión y a todos vosotros por estar aquí y, bueno, y que el Congreso sigue por la tarde. Supongo que seguirán aportando discursos sobre esta realidad de la comunicación cultural, la información cultural en el mundo y el tiempo en el que vivimos. Muchísimas gracias y